este himno tan hermoso que es una oración de un religioso, de un siervo del Señor. Y que ojalá que todo el pueblo cristiano siempre recordáramos que fuimos llamados para ser instrumentos del amor. Y hoy el Evangelio, o mediante el Evangelio, el Señor Jesucristo nos está preguntando a cada uno de nosotros. Así como les preguntó a los apóstoles y a todas las personas en todos los tiempos. Esa pregunta está vigente y te la está haciendo a ti y me la está haciendo a mí. ¿Qué hacen ustedes de extraordinario? Y el Señor Jesús nos exhorta a todos, tanto a ordenados como al pueblo, a la iglesia de Él, a que busquemos encontrar la altura de Jesucristo, hacer algo extraordinario. Y de pronto, cerrando los ojos y tratando de ver el momento cuando el Señor estaba clavado en la cruz del Calvario, su cuerpo todo era una llaga, carne viva sangrando, con un dolor inmenso que ninguno de nosotros pudiera aguantar. Y en su último aliento, volteando su mirada al Dios de la vida, Yahvé, y le dice: Señor, no le tomes en cuenta todo lo que me han hecho. Eso es extraordinario, mostrando el amor que el Señor Jesús nos tiene a todos los seres humanos. Por eso hoy en este día, de alguna manera nos reta a todos los cristianos del mundo, sin importar el nombre de la denominación, porque Él no vino a fundar ni religión ni denominaciones, sino Él vino a fundar un pueblo, y es el pueblo de Jesucristo. Y nos reta y nos dice: escuchen, oigan, hagan algo extraordinario, amen a sus enemigos. Él mostró el amor por sus enemigos en la cruz del Calvario, por los mismos que lo habían masacrado. O como decía un sacerdote del Salvador, del Evangelio de la Liberación, lo habían destazado como una res, para que comprendamos el grave dolor que sufrió el Señor, y los amó, y nos amó, y nos sigue amando, así como nos amó clavado en la cruz del Calvario. Por eso Él dice: si ustedes solamente se llaman entre ustedes hermanitos, si entre ustedes, entre sus familias, se aman los unos a los otros, ¿qué es eso de extraordinario? Si hasta los paganos, hasta los más criminales, aman a sus hijos, aman a sus familias. Él nos exhorta a que amemos con el amor de Dios, porque nuestro amor humano está corrompido. No lo hemos entendido y lo hemos tergiversado. Y al tergiversarlo se nos olvida que el amor viene de Dios. Y por eso Él nos exhorta a que hagamos algo extraordinario. Al amar a quien te odia, bendecir a quien te maldice, servir a quien te ha hecho tanto daño. Así que nada de lo que hacemos aquí en nuestra iglesia, el servir en el altar, el cantar en el coro, en cualquier área que sirvamos, merece vanagloria, porque no es nada extraordinario.
Extraordinario es amar a quien te odia, a quien no te quiere, a quien te señala por ser católico, a quien te señala por ser cristiano, a quien te odia porque eres un sacerdote de Jesucristo, y contestar que tú lo amas y le bendices en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el estándar de pueblo que el Señor Jesús ha estado buscando por 2000 años. Y lo sigue buscando y nos sigue diciendo esa voz de su palabra. ¿Qué hacen de extraordinario? Hagan algo extraordinario. Y yo no sé si yo ya lo he compartido, pero en mi vida he visto solo un caso de una cristiana que hizo algo extraordinario. A su hija la asesinaron de muchas puñaladas. Y esta hermana es mi hermana en Cristo. La conozco muy de cerca. Y cuando eso pasó por una crisis normal, ¿no? Del gran dolor. Pero hizo algo extraordinario al escribirle una carta al asesino y decirle: te amo en Cristo Jesús y espero que tú aceptes a Jesucristo para que seas salvo. Esa acción extraordinaria le costó el divorcio, le costó que la orillara su propia familia, porque no entendían por qué la madre de una muchacha que había sido asesinada amaba y oraba por el asesino. Eso es lo extraordinario que Cristo nos llama a hacer. Que hagamos algo extraordinario al servir a todos los demás y ser como nuestro Padre. Porque Él nos recuerda en el verso 35, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y malos. Nosotros todo lo que debemos hacer no es para vanagloria personal, sino porque debemos hacer algo extraordinario, porque sabemos que nuestra recompensa está en la vida eterna. Y de eso se trata hoy en este día. Nosotros tenemos dos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Muchos cuidamos mucho el cuerpo físico, con mucho ejercicio en el gym y con una buena alimentación y muy vitaminado para vernos bien, pero el cuerpo espiritual débil, sin una relación con Jesucristo y sin una alimentación con Jesucristo. Por eso, siguiendo este mismo mensaje, vamos a ver otro caso extraordinario que hizo Dios mediante José. Sí, José, el último hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y el último hijo, como decían en mi tierra, Oaxaca, el chocoyote. Era querido por el papá por ser el más chiquito, pero era odiado por sus hermanos. Y un día lo llevaron para matar y encontraron un hoyo donde lo iban a echar para matarlo, y antes le quitaron la ropa y a la ropa le untaron sangre de un animal que mataron en el camino, y ahí después de matarlo lo iban a enterrar y llevarle al papá la ropa para decirle que se lo había comido una fiera. Y cuando lo iban a hacer, pasaron unos mercaderes que compraban personas para hacerlos esclavos. Y uno de ellos dijo: vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron a José.
y se lo llevaron como esclavo. Años después, hubo una gran hambruna y esos hermanos de José fueron a Egipto buscando pan para comer y tenían que ver al gran gobernador de Egipto. Y cuando fueron para rogarles por alimento, para que les dieran comida, ya enfrente de ellos, después de muchos años, ya José era un hombre adulto, les dijo a sus hermanos, hoy en Génesis 45:3, José les dijo a sus hermanos, soy yo José, ¿vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle, pero estaban avergonzados y tenían miedo porque ahora estaban enfrente de una autoridad máxima. Y José les dice en el verso 4, por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me ha dado, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar muchas vidas. Qué extraordinario es Dios que del odio que había hacia una persona, Él usó para que después lo salvara. Y también José muestra la misericordia por quienes lo habían odiado, por quienes lo habían intentado matar. Y no solo eso, los llenó de bienes y probó su corazón de ellos. Este acto nos recuerda que como iglesia tenemos que poner en práctica la misericordia de Dios. Que como iglesia tenemos que hacer algo extraordinario, aunado a nuestro servicio. Que nuestro servicio sea una ofrenda de olor agradable a Dios. Pero para ser misioneros de la misericordia de Dios y del perdón. Y busquemos hacer tesoros en el cielo. Recordándoles, queridos hermanos, que todas nuestras posesiones materiales aquí se van a quedar. Todos nuestros títulos nobiliarios se quedarán y regresaremos como venimos. Pero tenemos que tener presente que nosotros contamos con dos cuerpos: el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y el cuerpo físico regresará de donde fue tomado, pero el cuerpo espiritual regresará a quien le pertenece, que es al Dios de la vida, Yahvé poderoso. Por eso el salmista te recuerda en el verso 3 y nos dice: confía en el Señor y haz el bien todo el tiempo. Haz el bien sin mirar a quién. En mi vida como ser humano, como siervo del Señor, he tenido escenas donde inclusive se me ha insultado, pero no me han lastimado, porque el amor sigue estando presente por esa persona. Y cuando se es posible manifestarlo y hacerlo, es un gozo saber que el mal no puede vencer al bien y que el amor vence al odio. Porque aquel que vive con un odio en su corazón es porque nunca ha conocido a Dios y mucho menos al Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es amor. Habita en la tierra y aliméntate de sus caudales. Mientras que estamos aquí, gocemos las bendiciones que vienen de Dios, recordando que el día que vayamos con Él ya no nos van a pertenecer. Pero que eso no nos engrandezca
ni nos haga sentirnos superiores ni inferiores, sino al contrario, verlos como bendiciones de Dios. Y dice el verso 4, deleítate en el Señor, gózate en el Señor, gózate en la presencia de Dios, en la hermosura de la relación cuando estás orando y hablando con Dios. Como les dije el día 14 de febrero en el oficio de completas, para los que me siguen, ¿cuántas veces le has dicho a Dios que le amas? ¿Cuántas veces le has gritado con todas tus fuerzas, te amo, Señor, porque has estado conmigo en todo momento y porque tú me amaste primero? Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él siempre está con nosotros, nunca nos defrauda. Esa es la iglesia que está buscando a Jesucristo. Que hagamos algo extraordinario, que lo pongamos en práctica. Y el apóstol Pablo hoy nos dice cuál es la parte final de cada uno de nosotros. En el verso 31 dice, preguntan, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Y dice Pablo, vaya, qué pregunta tan más tonta. Porque nosotros tenemos dos cuerpos, y está en el verso 44, para que lo busquen, de la primera carta de Corintios, del capítulo 15, verso 44, dice así, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay un cuerpo espiritual. Y nosotros estamos constantemente buscando a Cristo porque queremos resucitar con Él en nuestro cuerpo espiritual primero. Y por el cuerpo espiritual, el cuerpo carnal tiene que someterse a la ley de Dios. Y solo el gran poder de Dios en el día de la resurrección nos dé nuestro cuerpo incorruptible, como el Señor Jesús cuando resucitó con su cuerpo humano, pero era un cuerpo incorruptible, que nunca más iba a sufrir ni dolor, ni envejecimiento, ni ningún tipo de atropello de lo que sufrimos nosotros aquí en esta vida terrenal. Así que, querido hermano, en este día, el Señor Jesús te dice, te he llamado para que seas un instrumento del amor, un instrumento de mi paz. Haz algo extraordinario. Recuerda que tu recompensa está en el cielo. Y para eso tenemos que pedirle que nos dé amor, que nos dé un corazón nuevo, grande para amar, grande para servir, un corazón nuevo